Hola, buen día estimados compañeros y tutores. El presente video es para la realización de la tarea 2, identificación de situaciones. En este vamos a presentar algunos conceptos básicos de primeros auxilios. Esta presentación está realizada por la compañera Miriam Ramírez, Lady Vadillo y mi persona Ruth Méndez. Aquí vamos a ver heridas, hemorragias, obstrucciones de la vía aérea, quemaduras, fracturas, epístasis, esguinces, luxaciones, traslado de pacientes y amputaciones. Heridas. Entre ellas sabemos que es la interrupción de la integridad de la piel causada por algún corte, raspadura, quemadura o cualquier otro tipo de lesión que pueda romper la barrera protectora de la piel. Estas se clasifican según el objeto y la profundidad. Entre los signos que podemos encontrar sería el sangrado, el enrojecimiento alrededor de la herida, supuración, claro está, si tienen la herida infectada, y la dificultad para mover la zona afectada. Entre los síntomas está el dolor, el enrojecimiento, la hinchazón, la supuración, sensibilidad y dificultad para mover esta zona. Entre las acciones que podemos ejecutar sería la limpieza, la desinfección, aplicar presión directa, cubrir la herida y buscar atención médica. Entre las técnicas a utilizar en primeros auxilios es lavar la herida con agua limpia, desinfectarla con yodo, agua oxigenada o cubrirla con apósitos estériles. Las acciones que no se deben cometer en esta situación serían no limpiar adecuadamente la herida, no buscar atención médica y no mantener la herida cubierta. Hemorragia. Sabemos que las hemorragias son la pérdida de sangre desde los vasos sanguíneos. Estas se clasifican en hemorragias internas y hemorragias externas. Los signos que presentan son sangrado, pulso débil, piel pálida o fría, mareos y entre otros síntomas. También presenta debilidad, palidez y muchos desmayos debido a la pérdida de sangre. Las acciones serían aplicar presión directa, elevar la extremidad afectada, aplicar presión en el punto eh, de la extremidad que tuvo aquella hemorragia, cubrir la herida y buscar atención médica. Entre las técnicas a ejecutar para primeros auxilios sería presión directa sobre un vendaje estéril y luego colocar un vendaje compresivo. Estas acciones inseguras que no se deben realizar sería no hacer un torniquete bien realizado, retirar vendajes o apósitos y no buscar atención médica. Continuando con los conceptos, entonces ahora vamos a hablar de obstrucción de la vía aérea. Entonces, podemos definir la obstrucción de la vía aérea como el atragantamiento o obstrucción de la vía por un cuerpo extraño, bien puede ser comida o algún objeto. Se clasifica en atragantamiento parcial y atragantamiento total. Entonces, un signo de afirmación mundial para la obstrucción de la vía aérea es siempre afirmar con la cabeza al preguntarle a la persona que está pasando por esta situación. Síntomas, entonces, cuando hay obstrucción parcial, entonces la persona puede toser, respira, está consciente y aún puede hablar. Cuando es total, no tose, no puede respirar, no puede hablar. Entonces, las acciones, si hay tos, animarlo a seguir tosiendo para ver si de esa forma se puede quitar la obstrucción. Técnicas de primeros auxilios es, si está consciente, hacerle 5 comprensiones abdominales. Si está inconsciente, abrir la vía aérea y empezar a hacer RCP. Entonces, las acciones inseguras es sacudir a la persona y conservar, perdón, las acciones inseguras es llegar a sacudir a la persona o no conservar la calma y hacer que la persona esté más intranquila. De esa forma puede ser que la persona no se pueda sacar el atragantamiento de forma fácil. Siguiente tema son las quemaduras. Entonces, definimos que las quemaduras es una lesión de los tejidos causada por algún agente,
bien puede ser por fuego, por agua, por algún químico, ¿no? Entonces, podemos clasificar las quemaduras en térmicas, eléctricas, radioactivas y químicas. Los signos para una quemadura siempre es el enrojecimiento de la piel, la resequedad en la piel, el desprendimiento de piel o que se formen ampollas. Una acción a aplicar siempre es aplicarle a la persona agua fría. Esa es la principal acción que debemos realizar. Técnicas de primeros auxilios sería, primero, evaluar la situación, llamar a emergencias, Está buscando más. retirar a la persona del lugar en el que se presentó el Allá ahorita accidente, la la busco. quemadura, y en tercer Está lugar, en lavar la quemadura el con agua penúltimo fría. campo. Acciones inseguras, entonces, es el aplicar cremas o productos caseros o aplicar algún producto de cocina. Siguiente tema. Bueno, buenos días, compañeras. Vamos a hablar de las fracturas. ¿Qué es una fractura? Dice que es una ruptura total o parcial del hueso, que puede ser por diversas causas. Puede ser por un accidente, por alguna actividad deportiva o simplemente por lo que hacemos diariamente. Nadie está exento de esto. Dice que se clasifica en oblicua, que es la que fractura de ángulo del eje, con minuta, que es fractura de muchos fragmentos, donde el hueso se astilla en varias partes, y también algún tipo de clasificación es fractura abierta, que es cuando el hueso sobresale de la primera capita de la piel, y la fractura cerrada, que solamente simplemente se ve un tumulto en la piel. ¿Cuáles son los signos de esta fractura? eh, se ve la capa de la piel ligeramente abultada, ¿sí? Y se caracteriza por tener una hinchazón, un hematoma o un sangrado o un dolor intenso, ¿sí? Entumecimiento, em, eh, dolor agudo, ¿sí? Las acciones a ejecutar en primeros auxilios es que como con cualquier elemento, ya sea con un cartón o con unas tablillas, se inmoviliza el brazo la extremidad que fue fracturada para evitar que sí siga doliendo, ¿sí? En las acciones inseguras, nunca, pero nunca debemos tratar de llevar el hueso como a donde estaba. ¿Por qué? Porque podemos convertir esta, este incidente en algo peor, ¿sí? Nunca intentar hacer enderezar el hueso. Y el otro tema que nos tocó es la epistasis, ¿sí? Que es una hemorragia nasal que se caracteriza por un flujo abundante de sangre. ¿En qué se clasifican esta epistasis? En hemorragias agudas, en los orificios nasales o en la cavidad nasal. Los signos y síntomas de las hemorragias es un dolor intenso, ¿sí? Y flujo abundante de sangre. Muchas veces nosotros pensamos acá cuando no sabíamos pues, del tema que lo mejor era echar la cabeza para la parte de atrás para evitar que siga saliendo sangre. Al contrario, aquí debemos inclinar la cabeza hacia adelante para que cualquier flujo de sangre salga o algún coágulo salga de una vez. Por eso hay que sonar la nariz, que esto va a eliminar los coágulos sanguíneos que se encuentran. Y evitar otro sangrado. En caso de que sigamos botando sangre, abundante sangre por la nariz, debemos repetir estos inmediatamente o si no llevarlo pues, al centro de salud más cercano. ¿Cuáles son las acciones inseguras? Dice que hay que evitar aspirar o sonarse la nariz varias veces, ¿sí? Después de la hemorragia. Si la hemorragia persiste, se puede emplear un descongestionante nasal en aerosol. El otro tema es los esguinces. Y a diferencia de la fractura es cuando se parte el hueso. Y los esguinces es cuando se desprenden los ligamentos del hueso. Se clasifican en grado 1, que es estiramiento leve del ligamento,
El 2 que es un desgarro parcial del ligamento, y la 3 es cuando totalmente se desprenden los ligamentos. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Dolor agudo en la articulación, hay una inflamación, hematomas y obviamente dificultad para mover la parte afectada. ¿Qué hay que hacer en caso de esto? Hay que aplicar hielo inmediatamente para reducir la inflamación. ¿Cuáles son las técnicas que debemos hacer en primeros auxilios? Dice que hay que hacer comprensión y envolver la articulación con un vendaje elástico para reducir la hinchazón. Hay que elevar la extremidad para que se estiren todos los ligamentos. ¿Qué hay que hacer en las reacciones inseguras? No intentar mover la articulación de forma brusca, ¿sí? Todos estos primeros auxilios se van a hacer de una manera delicada. El siguiente tema son las luxaciones. ¿Qué son las luxaciones? Implica la separación total en los externos del hueso en una articulación, lo que causa una pérdida total de la alineación normal del hueso. Se clasifican en luxación simple, que es la que es articulación que está afuera, y la luxación compleja, que además de se separan totalmente, hay una dislocación y hay daño en los tejidos blandos. Los signos y síntomas: deformidad visible en la articulación, hay un dolor intenso, hay una hinchazón, hay un hematoma, y las acciones a hacer en caso de esto es inmovilización y no intentar manipular la articulación desplazada porque puede causarnos un daño peor. ¿Cuáles son las técnicas en primeros auxilios? Dice que primero que todo hay que buscar ayuda médica, entonces se puede llevar al paciente a un centro de salud cercano o a un hospital. ¿Qué no se puede hacer en caso de esto? Evitar aplicar calor directo sobre la dirección porque va a aumentar la inflamación y a su vez obviamente va a aumentar el dolor intenso que vamos a tener. Bueno, continuamos con el siguiente tema, que es el traslado de pacientes. Entonces, se define el traslado de pacientes como el conjunto de métodos y medios que se utilizan para llevar a una persona herida o muy enferma al sitio, a un sitio donde lo puedan atender, un centro asistencial, o sacarlo del lugar de los hechos, del lugar inseguro en el que se presentó aquel accidente. Entonces, la clasificación se clasifica el traslado en camilla, silla de ruedas, cama, andadores, bastones, muletas o grúa en casos específicos. Técnica de ejecución de primeros auxilios. Entonces, las técnicas de ejecución de primeros auxilios sería, en primer lugar, si la persona está acostada, poner puntos de contacto que serían la espalda y por debajo de la rodilla. En segundo lugar, es mantener los pies separados uno adelante del otro en el sentido del movimiento al ir a levantar la persona. Ayudar a la persona a que se gire y se siente, si está en una cama, al orillo de la cama, o si está en alguna parte donde se pueda orillar y se pueda sentar, hacerlo de esta forma. Ponerle zapatos, si la persona en el momento no los tiene, y ayudar a que la persona se ponga en pie. Precauciones, siempre tener presente la estabilidad de los signos vitales de la persona antes de llegar a hacer cualquier tipo de movimiento, que tenga las vías respiratorias libres y controlar hemorragias antes de trasladarlo a cualquier otro lugar. El siguiente tema es la amputación. Entonces, la amputación se define como la extirpación de uno de las extremidades. Pueden ser brazos o piernas, mediante una cirugía, entonces, o debido a algún tipo de accidente o por alguna enfermedad. Entonces, los signos y síntomas en cuanto a una amputación por una emergencia o un accidente sería el sangrado, el dolor y el tejido corporal dañado. Entonces, ahí podríamos poner como ejemplo una persona que le caiga encima algún objeto pesado, digamos sobre una pierna. Acciones y cuidados. Ya estas acciones y cuidados la hablaríamos ya cuando la persona
ha pasado por cirugía y ha tenido la amputación de la extremidad. Entonces es el cuidado de la piel, el manejo de la cicatriz, la movilización pausada y ejercicios generales. Técnicas de primeros auxilios, pues lo principal es cuando haya una emergencia de este tipo, es llamar a emergencias, calmar a la persona y darle seguridad en el momento, porque pues es un choque muy fuerte darse cuenta que se ha acabado de sufrir la amputación de una extremidad y controlar la hemorragia aplicando presión directa sobre la herida. Eh, Acciones inseguras, entonces es poner a la parte cercenada hielo, no usar nunca se debe usar hielo seco porque esto puede causar quemaduras y congelación en la lesión. Si no hay agua fría, mantener la parte lo más alejada posible del calor y conservar la parte amputada para entregársela al personal de emergencias. Eh, Esos serían todos los temas que desarrollamos. Gracias por la atención prestada.